Oremos para que demos inicio a la clase de esta noche, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, salgamos edificados, conociendo la palabra de nuestro gran Dios y la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti con gratitud, dándote gracias porque nos reúnes como tu pueblo, como tus hijos, en este salón de clases, Señor, donde podemos libremente, Señor, con mucha libertad abrir nuestras Biblias, estudiar nuestras Biblias, estudiar las doctrinas fundamentales de nuestra fe, estar preparados para tener defensa de nuestra fe, qué creemos, conocer a nuestro Dios, conocer la palabra, conocer el Evangelio, profundizar a medida que vayamos avanzando en estas clases, Señor, que nuestros corazones se fortalezcan en fe y gozosos, perseveremos con gozo. Anima, Señor, a los hermanos que han llegado esta noche con muchas pruebas, con muchas tribulaciones, con dificultades. Te pedimos, Señor, que aliente sus corazones, consuela, Señor, al que está atribulado. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí reunidos. Bendice, Señor, al resto de nuestros hermanos en sus hogares o en sus trabajos, los que todavía estarán trabajando y los que estén viajando, Señor, guárdalos en sus caminos, guíalos, tráelos con bien. Igual te pedimos por la familia de nuestro pastor Rodrigo y su esposa, sus hijos, Señor, que no están aquí ahora con nosotros, que puedan tener un buen tiempo en familia. Guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, continuamos con la segunda parte del capítulo 22 de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, 1689. Este capítulo se titula de la adoración religiosa y del día de reposo. Digo la segunda parte porque el capítulo en sí es muy extenso y el tema en sí requiere mucha cautela, mucha paciencia para irlo estudiando. Es un tema fundamental para nuestra fe y para nuestra iglesia, entender más sobre la adoración a Dios, lo que implica, lo que encierra esa palabra, lo que no deberíamos hacer, tomando en cuenta que muchas cosas se hacen en nombre de la adoración a Dios y quizás no son cosas ordenadas por Dios, ni son bíblicas, pero en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, muchas iglesias están celebrando ceremonias y prácticas que, según ellos, por amor a Dios, por un celo santo a Dios, por adorar a Dios, hay muchas prácticas que Dios mismo las rechaza, Dios mismo las condena. Y la falta de conocimiento en este tema, en la palabra, ha hecho que muchas iglesias y muchos hermanos se desvíen de la verdadera fe y caigan en muchas prácticas que ya las conocemos como apostasía, y ellos siguen engañados de que están adorando a Dios. Entonces es un tema de mucho cuidado y estamos aquí para eso, para estudiar, estamos aquí para ver qué nos dice la Biblia. La pregunta principal para nosotros es, ¿qué dice la Escritura? La Escritura es el principio regulador para nosotros. Es la Biblia la que regula la adoración, no nosotros. Nosotros no regulamos cómo vamos a adorar a Dios. La Biblia nos dice cómo Dios debe de ser adorado. Dios mismo estableció los parámetros, Dios mismo estableció los límites. Y eso no es encerrar a Dios en una caja, eso no es ser cuadrado, eso no es ser una iglesia aburrida que no le da libertad al espíritu, es ser una iglesia cristocéntrica, es ser una iglesia bíblica, es ser una iglesia teocéntrica, dioscéntrica,
y nuestra fe es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fundamento, así que nosotros respetamos ese fundamento y sobre ese fundamento construimos nuestra fe. Así que la adoración les ponía allí para que tengamos una idea de, encierra más cosas que esto. Pero hoy en día, adoración es una palabra que casi es sinónimo de música, de alabanza. Es decir, vamos a adorar a Dios, la gente asume que vamos a cantar. Pero adoración es más que alabar a Dios. ¿Alguien levantó la mano atrás? Yo quería opinar que una vez yo conocí que dijeron vamos a cantar 3 alabanzas y 2 adoración, por ejemplo. 3 alabanzas y 2 adoraciones. Es como un estilo de música. Ok, ya le pusieron un estilo, un nombre al estilo. Entonces, sí, hermano. Bueno, en la iglesia que yo iba también decían así, 3 alabanzas y 2, pero a lo que yo entendía era que la adoración eran como canciones más suavecitas. Más romántico. No, románticas no. Más suavecito. Las otras eran como más movidas. Más, Más bailable. la otra era de alabar. Ay, como que Algo más suave. Uno era como el lambada y la otra era como el de California. Algo así. Algo así. Algo así. Pero sí, hermano, mira, si leemos aquí, no sé si mi letra es 2024, oración, la lectura de la Biblia, la predicación, escuchar la palabra de Dios predicada. Eso es interesante, el hecho de que usted venga y se siente a escuchar la prédica, usted escucha con un corazón que adora a Dios. Usted no escucha por escuchar. Eso se hace en el supermercado, uno escucha a toda la gente hablando. Pero cuando viene a la casa de Dios, usted viene a escuchar adorando. Usted adora al escuchar, con esa actitud de adorar a Dios. Por nosotros no imponemos una santa reverencia de como que nadie se levante, que nadie se mueva, no respiren. No, la reverencia viene de tu corazón. Tú quieres adorar a Dios, escuchando su palabra. Entonces, aparte de eso, tenemos todo lo que conlleva la familia, ¿verdad? El rol de la esposa, el rol del papá, el rol de los niños. ¿Qué más podemos? Nuestro papel en la sociedad, cómo tú te conduces en el trabajo, en la vida diaria, incluso cómo uno reacciona hasta en la carretera cuando el otro conductor te ofende, ¿no? Entonces, todo lo que el cristiano es y todo lo que el cristiano hace tiene que ver con la adoración a Dios. El ayuno, los hermanos que están en ayuno, los hermanos que practican el ayuno, el corazón que se dispone a ayunar, si lo haces, hazlo por adoración a Dios, tú y Dios. El día de reposo, que quizás el próximo miércoles terminamos esta clase que la hemos partido en 3, pero el día de reposo es la última sección de esta clase y vamos a explicar cómo pasó de ser sábado a ser el domingo. ¿Por qué los cristianos nos congregamos en domingo? Pero como primicia le digo que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la celebración del culto. ¿Por qué hacemos culto el domingo? Entonces, adoración, hermano, vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 9, verso 10. Juan capítulo 6, verso 23. Mateo 28, 19. Mateo 4, 9 y 10. Juan 6, 23. Mateo 28, 19. Tengo Mateo 4, 9 y 10. Ajá.
28, 19. La palabra del Señor dice, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ven, todos conocemos el pasaje. Satanás está tentando a Jesús. Le dice, si te postras a mí, todo esto te daré, fama, reinos, poder. Jesús le contesta, vete, Satanás, porque está escrito, y cuando dice está escrito, está citando Deuteronomio 6:13. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que la adoración es exclusiva para Dios. Para nadie más. Lo siento, Julio, pero para nadie más. La adoración es solo para Dios. Deuteronomio 6:13 también lo enfatiza, la exclusividad de la adoración y el servicio a Dios. El otro pasaje que tenemos es, habíamos dicho Juan 6:23. Si alguien lo lee, por favor. Juan 6:23. Juan 6:23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tibas junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. La adoración implica gratitud. Todo lo que haces para Dios, lo haces bajo el principio de la gratitud. Si cantas, si lees la Biblia, si predicas, si sirves de ujier, si discipulas a alguien, si amas a tu esposa, si enseñas a tus hijos, todo es bajo el principio de la gratitud a Dios. ¿Por qué tienes que orar por la comida? Porque no te la mereces. Entonces, no lo hacemos porque lo hemos visto que otros lo hacen, entonces lo copiamos y lo hemos hecho así sin entendimiento. Pero con un correcto entendimiento es que todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos es por gracia de Dios, por su misericordia. Entonces nosotros damos a Dios con un corazón agradecido, un corazón alegre, un corazón generoso, dadivoso, pero todo es por gratitud. Cuando la palabra menciona el término, vamos a decir, el nombre, el título, Dios, es una palabra trinitaria. ¿Entendemos eso? Que cuando, claro, tiene otro énfasis, porque cuando se menciona a Dios, está relacionándose con Dios el Padre. Pero la palabra tiene un énfasis trinitario. Muchas veces decimos, Jesús podía decir, hablar sobre Dios y se refería al Padre. Nosotros hablamos sobre Dios y tenemos que hacer distinción que en esa palabra, porque Dios no es solamente una persona, sino 3 personas. Y en eso muchas iglesias y otros grupos de otras religiones no hacen distinción de la Trinidad porque no creen en la Trinidad. Y hay muchas, incluso hay canciones que usted dice, bueno, qué bonita esa alabanza, se la están cantando a Dios. Pero no es un Dios trinitario, es dirigida a un Dios que es una sola persona. Entonces, incluso tenemos que tener cuidado con las alabanzas que cantamos y distinguir que es una alabanza trinitaria o un himno cuando se menciona la palabra Dios. Pero aunque nosotros
entendamos la Trinidad, igual tenemos que adorarle como lo que ellos son uno. Ujú. Entonces, ¿por qué yo hacer distinción si ellos sí son uno? Porque la palabra hace la distinción, nosotros no la hacemos. Recordemos el principio regulador. Nosotros no estamos regulando a Dios. Dios se ha manifestado haciendo distinción en Él mismo, en sus obras externas. Una es la obra del Padre, una es la obra del Hijo, una es la obra del Espíritu Santo. Y es como Él se quiso revelar. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que oponernos a la revelación de las Escrituras si Dios mismo se ha revelado en tres personas? No como poniéndose una máscara y quitándose y poniéndose la otra, sino como tres personas iguales en esencia, iguales en carácter, iguales en divinidad, iguales en eternidad. Hermano, yo tengo un amigo que él tiene muchos años de ir a la iglesia, y la iglesia donde él va a Filadelfia, para ellos Cristo es el Hijo de Dios, no es la Trinidad. Para él es que él no puede creer que Cristo le está orando, pidiéndole a Dios, cuando él se va a orarle a Dios. Y hay muchos pasajes cuando habla así: el que no viene a mí no va al Padre. Entonces para él, dice que él ha leído la Biblia 40,000 veces, y que la iglesia donde él va, para él Cristo es el Hijo de Dios. No. Sí, y como ese pensamiento hay muchos grupos y muchas iglesias que se denominan cristianas y no son trinitarias. La adoración religiosa, dice la confesión de fe, debe de ser tributada a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo a Él. Por eso leíamos Mateo 4:9, cuando Jesús rechaza a Satanás, la oración es exclusiva a Dios. Así que del Padre recibe adoración, el Hijo recibe adoración, el Espíritu Santo recibe adoración. Y de la confesión continúa, dice, no a ángeles ni a santos. Recordemos, hermano, que esto se da en un contexto donde la Reforma se levanta contra el catolicismo romano. La adoración no es a ángeles ni a ninguna otra criatura, y eso incluye a María, incluye al Papa, incluye a sacerdotes católicos, y desde la caída no debe ser tributada sin un mediador. Este es otro problema para iglesias que no son trinitarias, porque Dios no acepta adoración si no es por medio de su Hijo. Y nosotros no deberíamos de acercarnos a Dios si no es en el nombre de Jesús. El acceso que nosotros tenemos al trono de Dios es por medio de Jesús. Él es nuestro mediador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Es decir, que el papel, por eso es importante hacer distinción de las personas. No se puede hacer sin un mediador ni por la mediación de ningún otro. Yo no puedo ponerme en el papel de mediador de nadie. Ni María es mediadora. Ni ningún otro ángel es mediador. Sino solo por medio de Cristo. Vamos a ver 1 Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Micrófono. Aquí está. Gracias, hermano. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 2:5. Repitiendo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el mediador está entre Dios y los hombres. Nosotros los hombres no podemos ir directo a Dios. Alguien dijo una vez, y me gustó el comentario de él, dijo, nosotros no hablamos con Faraón, nosotros hablamos con José.
El principio era que José en Egipto, José servía de mediador de entre el pueblo y Faraón. Lo mismo Moisés. Es una figura de un tipo de Cristo, una representación entre el pueblo y Dios. Si nosotros quitamos al mediador, somos consumidos por Dios. Recordemos, hermano, que se requirió la sangre del Hijo unigénito de Dios para reconciliarnos con Dios mismo. Esa es la importancia. Nosotros no oramos como una especie de cliché aprendido, decir, bueno, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Nosotros tenemos que orar con el entendimiento de qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué es importante el nombre de Jesús? Sí, hermano. En todo tiempo ha existido el mediador en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento usaba personas como mediador, pero solo no usó cuando Adán y Eva. Dios les habló directo, ¿eh? ¿Verdad? Dios le habló directo. Hubo un sacrificio también figurativo, apuntando hacia Cristo, porque cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, se vistieron con hojas y Dios los vistió con piel de animal. Así que Dios hizo el sacrificio por ellos. Para reconciliarlos con Él. Ese sacrificio. Antes de la caída. Sí. Sí. Ajá. Sí, antes de la caída. Sí. Lo que sí no sabemos es cuánto les duró la perfección. 2 días. Dios, a ver, antes de la creación, cuando Dios comienza a crear, sí es una obra trinitaria. Es Dios por medio de su palabra, por medio del Hijo. Y es el Espíritu Santo efectuando las obras de la providencia de Dios. Que es un tema para otra noche. Pero avancemos el párrafo que sigue, el 22.3, sobre la oración. Seguimos. Y aquí ya empezamos diciendo que la oración tenemos que verla como un todo. Como un todo. Esto es un todo. Adoración no es solamente música. Adoración es cuando usted está leyendo la Biblia. Es cuando usted está ofrendando. Es cuando usted está orando. Es cuando usted está sirviendo al hermano. A su hermano en la fe. Adoración es cómo tú te conduces en la iglesia. Adoración es como tú guías a tu familia en la fe, a tus hijos. Adoración a Dios. Son muchas partes. Pero aclaro, ahí hago énfasis en la música porque es lo más popular. Es lo popular en la iglesia. Cuando escuchamos, vamos a adorar. Incluso hay iglesias que dicen, bueno, ya terminamos de adorar, ahora vamos con la prédica. No es así. Bien, entonces la oración dice con acción de gracias. Al ser una parte especial de la adoración natural, Dios la demanda de todos los hombres. Cuando dice adoración natural, quiere decir que el campesino que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no conoce teología, al ver un atardecer, puede decir, qué bueno es Dios.
Y eso es una adoración natural en el hombre natural. Todo así que Dios la demanda de todos los hombres. Incluso el que esté en el infierno tiene que temblar bajo la ira de Dios. Pero la adoración que nosotros estamos hablando es la adoración en el cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que no solo la adoración natural, Dios la demanda de todos los hombres, pero para que sea aceptada debe de ser hecha en el nombre del Hijo. Y si nosotros vemos la adoración como un todo, que todo lo que nosotros hacemos es adoración a Dios, entonces todo lo que nosotros hacemos tiene que ser en el nombre del Hijo. ¿Y qué implica el nombre del Hijo en nuestra vida? Bueno, implica que tú tienes que tener ya una intimidad con el Hijo, tienes que tener una relación con el Hijo, tienes que haber nacido la justificación, la fe, la conversión, el arrepentimiento, lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Lo que es nacer de nuevo, lo que es un cristiano. Entonces todo lo que el cristiano hace, lo hace bajo el nombre del Hijo, por los méritos del Hijo. El cristiano sin el Hijo, un creyente sin Cristo es una contradicción completa. No hay cristiano sin Cristo. Entonces nadie puede adorar a Dios sin el Hijo. En ninguna parte de todo esto se puede hacer sin el Hijo. Para que sea aceptada, dice, vamos a ver el texto Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiera el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Volvemos a lo mismo, la Escritura, Dios mismo ha hecho distinción en las obras externas a Él. No hay distinción en su obra, en su carácter interno, en su ser interno, ¿entiendes? Porque Dios es el mismo Dios, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios, pero en sus obras externas a Él sí hace distinción. Porque no podemos, sonaría bien y quizás pasable decir, gracias a Dios porque moriste por mí en la cruz. Y para la mayoría de los oídos eso sonaría bien. Pero hay que hacer distinción de la persona. Y hay que ser preciso en la doctrina, porque nosotros no buscamos hacer preciso, todas las demás doctrinas van a tener variaciones y errores y puede haber confusión en el pueblo. Así que, si bien el Hijo es Dios, tenemos que decir gracias Señor Jesucristo por morir en la cruz. Y si nosotros decimos, bueno, Dios murió en la cruz, sí, pero yo podría confundirme, o confundir a alguien, ¿eso quiere decir que el Espíritu Santo murió en la cruz? Entonces es necesaria la distinción de las tres personas. Sí, dentro del cristianismo hay círculos, y uno de esos círculos es los carismáticos. Y los carismáticos son conocidos por hacer mucho énfasis en el Espíritu Santo. Todo es Espíritu Santo. Creo que están mal enseñados. Mal enseñados. Las iglesias hierran por que una persona le comentó que iba a orar por salud de alguien, que le iba a orar al Espíritu Santo. Que si está bien orarle al Espíritu Santo por la salud de alguien y no a Jesucristo o al Padre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la posición correcta, la forma correcta y el contenido que la Biblia nos enseña? ¿Cuál es el modelo, la forma que la Biblia nos enseña? Nosotros podemos ir al Padre Nuestro, un modelo de oración
que Jesucristo enseñó a sus discípulos, dice, cuando oren, oren así. ¿A quién se dirigen? En el nombre del Hijo. Entonces hay un orden. Nosotros no resolvemos nada diciendo, sí, pero al final es el mismo Dios. No es así. ¿Qué acontece si yo violo ese orden? O sea, ¿es pecado, no es pecado? Sí, es pecado. Muchas cosas las hacemos por ignorancia, y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, Él nos oye y nos ama y nos guarda de Él mismo, pero no es lo correcto. Tengo una pregunta, hermano. He escuchado en varios pastores y también del pastor Rodrigo, cuando estamos orando y somos de decir muchas veces así, Señor te pedimos, Señor te pedimos, porque Señor mira, Señor, y decimos más veces Señor de lo que queremos decir realmente. Entonces, es malo. O sea, no sé, un pastor, no sé si fue el Salvador Gómez el que explicó, decir el nombre de Dios en vano es malo. Y lo decimos tantas veces en una oración que viene siendo en vano que lo estamos diciendo. Entonces, ese también va en el orden, ¿no? Ujú, sí. Y la verdad es que la mayoría de nuestras oraciones son imperfectas, tienen muchas deficiencias. Es por la gracia de Dios y es por la obra del Espíritu Santo que nuestras oraciones llegan al trono de Dios. Y llegan como tienen que llegar, como si Él nos sirviera de traductor. Mira, el garabato que dijo esto, lo que quiso decir es esto. ¿Sí? Te nutre, y eso es verídico. La falta de lectura, bíblica, la falta de conocimiento bíblico es lo que nos hace carecer en nuestras oraciones. No sabemos qué decir, o no sabemos cómo decirlo, no sabemos qué pedir, pero es por falta de profundizar en la palabra de Dios. Entonces, sí nos ayuda mucho que nosotros estemos constantemente en la lectura bíblica y conocer a Dios y saber cómo dirigirnos a Dios y pedir conforme a su voluntad. Así que por la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver Romanos 8:26. Así que la oración tiene una forma que tiene que ser al Padre, en el nombre del Hijo, y movida o inspirada por la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que gracias a Dios que el Espíritu Santo nos asiste. Yo creo que pasa cuando usted tiene un bebé y el bebé balbucea y la madre lo llega a entender. Y la madre dice, el bebé tiene hambre. Pero el papá lo único que escuchó es balbuceo del bebé. Entonces, esa falla en nosotros, esa deficiencia que no sabemos cómo pedir o cómo conviene, el Espíritu Santo la corrige. Hace que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios, la ayuda de Dios. Así que Dios no solamente nos dio a su Hijo, nos dio de su Espíritu, nos dio a su Espíritu Santo. Tenemos, ¿qué podríamos decir de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Así que es imposible que un cristiano llegue a perecer, o llegue a perderse o a extraviarse, porque el mismo Dios ha proveído la asistencia necesaria para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros lleguemos a la meta.
Así que aparte de que es por la ayuda del Espíritu Santo, tiene que ser conforme a su voluntad. 1 Juan 5:14. Eso es importante porque hasta ahora hemos estudiado la forma. Hay una forma, tiene que ser al Padre, no puede ser sin un mediador, no puede ser sin el Hijo, y es por ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Pero aparte de que hay una forma, hay un contenido. La oración tiene un contenido, y allí también hay muchas cosas que nosotros proponemos de nuestra genialidad, de nuestra creatividad, de nuestro intelecto. Y muchas oraciones pueden ser inválidas, nulas, no escuchadas, porque nosotros estamos fallando en el contenido de la oración. Así que, ¿podemos ir al Padre? Sí. ¿Podemos pedir en el nombre del Hijo? Sí. ¿Con la ayuda del Espíritu invocar al Espíritu Santo? Sí. Podemos hacer todo eso. ¿Y qué es lo que vas a pedir? Que el Señor me ayude con mis 2 amantes. Para que no me atrapen. Entonces, importa el contenido. Entonces, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces está claro que si no es conforme a su voluntad, no nos oye. Y no quiere oírnos. Dios no tiene relación con el pecado ni es autor de pecado. Así que estar orando, que todo me vaya bien, no sé, imagínese el ladrón, pues. El ladrón que sale a robar en la noche dice, ora por mí para que la policía no me atrape. Sí, bueno. Entonces, como importa el contenido, el capítulo que sigue, el párrafo que sigue, dice, la oración debe hacerse por cosas lícitas. ¿Y qué es cosas lícitas? ¿Qué entendemos por cosas lícitas? Sí, lo que le agrada a Dios, lo que es la voluntad de Dios, lo que es válido, lo que es aceptable. Ahora, el capítulo que estamos estudiando en Marcos los domingos, las series de las prédicas, el pasaje que sigue es sobre la vida de Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo le dice que recobre la vista. Más nada. Ahora, ¿recobró la vista Bartimeo? Sí. Cuando hablamos de cosas lícitas, nuestras oraciones pueden ser, Señor, sana a mi niño, sana a mi abuelita. Señor, necesito un trabajo. ¿Usted cree que todo eso es algo ilícito, algo ilegal? No, Dios escucha las oraciones que son conforme a su voluntad, y es su voluntad cuidar a sus hijos y amar a sus hijos y estar pendiente de sus hijos. Así que nosotros oramos a Dios porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y la mayoría de las cosas son imposibles para nosotros. Sanarnos a nosotros mismos no podemos. Proveernos a nosotros mismos si hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero al final todo depende de la voluntad de Dios. A qué trabajo iremos, en qué ciudad viviremos, con quién me casaré. Sí, nosotros somos responsables de nuestras acciones, pero nunca independientes de la soberanía de Dios. Entonces, la oración debe hacerse por cosas lícitas
y por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante. ¿Qué significa esto? La oración es inclusiva, no excluye a nadie, no excluye al asesino, no excluye al drogadicto, no excluye al homosexual. Si nosotros oramos por estas personas, oramos por ellos, incluyéndolos, pero con la voluntad de Dios en nuestras mentes. Porque no se trata de que voy a orar por el homosexual para que aprueben las leyes que él está exigiendo. No, voy a orar por él para que el Señor transforme su vida y le dé un corazón nuevo y lo salve. Pero sí, la oración es inclusiva por todos los hombres que viven y los que vivirán en el futuro. Eso es importante porque yo puedo orar por no sé si Julio y la hermana tengan planes de tener un bebé, pero vamos a orar por su bebé para que venga, para que crezca, para que se dé, para que nazca fuerte, sea un bebé hermoso. Podemos orar por personas por hombres que vivirán en el futuro, pero no podemos orar por los muertos, el que ya se fue, ya se fue. Y nosotros no podemos orar 9 días por mi abuelito. Sí, la cuaresma, el muerto, el que ya está muerto. Entonces la oración tiene sus cláusulas, sus parámetros. Importa la forma, importa el contenido, importan los límites que Dios ha establecido. Entonces, ¿quiénes oran por los muertos? Quizás los brujos. Pero nosotros no podemos orar por los muertos, dice, ni por aquellos que han cometido el pecado que lleva a la muerte. ¿Y cuál es el pecado que lleva a la muerte? ¿Cuál es el pecado que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquella persona que abiertamente rechaza la gracia, rechaza el Evangelio, rechaza salvación, desprecia a Dios y abiertamente dice, ¿sabes qué? No quiero más nada con Cristo, soy ateo, soy gay y me voy a vivir feliz. Entonces, esa blasfemia a ese nivel. Vamos a ver, el texto aquí es 1 Juan 5:16. Y el asunto a ver. Juan 5:16. Ajá. Dice así, hermano. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ya está. Entonces nosotros no podemos pretender ser más buenos que Dios. Dios es bueno, pero Dios ha puesto los límites. Y si la palabra de Dios me dice a mí que no se puede pedir por X persona, y entonces yo me elevo más bueno que Dios. Yo sí voy a pedir por él. Ve, hermana, Dios no tiene, vuelvo a lo mismo, Dios no es autor de pecado, ni tiene relación con el pecado. Y si algo es pecado, no podemos decir, ¿será que Dios quiere que sigan? ¿Será que Dios quiere que ella siga con él? No. Dios no tiene relación con el pecado. Ahora, ¿qué pasó allí? Decir, Dios me contestó la oración, pero luego volvieron. Entonces no fue Dios, porque Dios no cambia. Ahora, cuando usted dice, yo tengo mis motivos, yo sé qué motivos tengo para decirle a Dios, no los quiero. Hay que examinar esos motivos y hay que examinar los motivos detrás de esos motivos. Para estar claro de que en mi corazón no hay una actitud pecaminosa en esa oración. Ahora, sí podemos orar a Dios por el futuro de nuestros hijos, podemos orar a Dios por la santidad de nuestros hijos,
para que Dios los guarde, para que Dios los aparte de toda tentación, de todo pecado. Nosotros vemos los peligros y decir, ese muchacho no le conviene, ya lo identifiqué, sé qué camino lleva, y tengo ese dolor de madre, y Señor, te presento mi carga, te presento mi afán, mi tristeza, mi aflicción, y te presento a mi hija, ¿entiendes? Porque quiero que te conozca, sálvala. Lo primordial, hermano, si su hija no es salva, ore por su salvación, por la salvación de ella, que conozca a Cristo y la santidad, el crecimiento de ella en Cristo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero usted busque el reino de Dios, busque a Cristo, que Cristo sea formado en ella. Y todo lo demás Dios lo va a ordenar. Y muchas de estas situaciones suceden cuando un creyente, que alguien ya es cristiano, en el caso de la muchacha es cristiana, se alejan de la iglesia, se alejan de ser pastoreadas, se alejan de ser discipuladas, les falta conocimiento en la verdad y viven una vida adorando a Dios en cierta manera, pero alejados de la Escritura. Y eso lo lleva a cometer pecado tras pecado. Lo que hay que orar para que el Espíritu Santo, si verdaderamente ha nacido de nuevo, si verdaderamente tiene a Cristo y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo la restaure, la fortalezca la fe, la traiga al cuerpo, a entender que necesita pertenecer al cuerpo, ser movida por el Espíritu Santo para traerla de nuevo a la iglesia donde pertenece, y no siendo una cristiana aislada del cuerpo, sin pastor, sin hermanos, sin iglesia, sin palabra. Entonces hay muchas cosas por las que uno puede orar, Señor, que ella encuentre en la iglesia, que se encuentre con Cristo en la palabra, que la palabra la fortalezca, la amoneste, ¿cómo se dice? Sí, que la palabra la confronte de su actitud pecaminosa, que el Espíritu Santo haga la obra en ella. Entonces hay muchas formas en las que uno puede dirigirse a Dios conforme a su voluntad para que salve a su hija, y que la salve no solamente en el sentido de que conozca a Cristo, sino que la salve de todos estos peligros, y la salve de tentaciones, y la salve. O sea, hay muchas cosas ya que la palabra nos da luz de cómo nos conviene pedir. Así que, la oración debe hacerse por cosas lícitas. Resumamos, la oración tiene que hacerse exclusiva a Dios, con un mediador, porque sin un mediador no es aceptada por Dios, por el nombre del Hijo, por ayuda del Espíritu Santo, su asistencia, y tiene que ser por cosas lícitas, cosas que Dios aprueba. Así que hay que tener cuidado cuando nosotros vayamos a orar, hay que tener cuidado con lo que vamos a pedir o cómo lo vamos a pedir. Hay que meditar, hay que pensar, hay que tener un silencio y pensar antes de no solamente hablar, decir vanas palabrerías y repeticiones y cosas por rutina. Sí, la salvación es una puerta estrecha que pocos encuentran, y no solo la puerta es estrecha, no solamente ser salvo es como que a veces perdemos la esperanza, perdemos la fe, nos debilitamos y nos parece como imposible que Dios vaya a salvar a cierta persona, porque lo vemos como imposible, ¿verdad? La vida que ellos llevan es tan pecaminosa que uno dice, solo Dios sabe si lo va a salvar. Eso no solo la puerta es estrecha, sino que el camino es estrecho. Así que una persona que es salva, que ha sido encontrada
por Jesucristo en su perdición y Dios le ha concedido nueva vida. Ahora le toma un tiempo de toda la vida en una santificación progresiva y constante. Entonces muchas veces vamos a ver a esta persona que una vez confesó a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios, como Redentor, y usted ve a esta persona que ha sido salva, pero luego lo vemos que cae, que resbala y usted empieza a dudar, y dice, ¿verdaderamente será salvo? El problema es que muchas veces nos olvidamos que la santificación es progresiva y debemos de ser pacientes con personas que alguna vez nos han testificado de cómo conocieron a Cristo, pero que ahora los vemos quizás en actitudes pecaminosas. Exhortarlos sí, con amor y con verdad, y esperar que la verdad, la palabra de Dios los confronte, los corrija, los exhorte, los amoneste. Y el que tiene el Espíritu de Dios en él va a recibir la exhortación, va a recibir el consejo, va a ver su pecaminosidad y a arrepentirse de su pecado. Entonces tenemos que ser pacientes cuando uno de nuestros familiares o alguien en la iglesia lo vemos constantemente resbalar aquí, resbalar allá. No seamos rápidos para decir, seguramente este no es salvo. No seamos rápidos para juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Procuremos exhortar, procuremos aconsejar, disciplinar y ver que la persona se va santificando. Son los frutos del creyente los que nos van a hablar de su fe genuina. Entonces, toma tiempo, toma mucha paciencia ver que una persona evidencia frutos. Bueno, hermano, vamos a parar allí. El próximo miércoles, si Dios lo permite, seguiremos hablando un poco más de la oración, de la adoración. Llévese esto en su mente, sabiendo que adoración es todo esto. Y más que eso, las buenas obras, todo es adoración a Dios. Amén.